Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, libro de los reyes de Media y Persia. Prólogo. Este libro de los reyes de Media y Persia, es el tercer tomo del primer volumen de la obra La historia de Jabobo. En él observaremos el ascenso, permanencia y caída del imperio medo-persa, antecedido por Asiria y Babilonia y sucedido por Grecia y Roma. En el contexto de la geopolítica internacional del Oriente Medio, Asiria se alza como la potencia militar dominante que mantiene subyugada a Egipto y a Babilonia, al tiempo que trata de mantener humillados a los elamitas, los medos y los persas, tres pueblos que constituyen su principal amenaza. En medio de toda esta situación se halla el invicto Israel, el pueblo de Dios, cuya ausente fuerza militar causa especial asombro en las naciones vecinas al percibir éstas que sólo un pueblo con el favor divino puede mantenerse en existencia sin necesidad de usar a los ejércitos militares. Asiria tratará repetidamente de hacerse con el control de toda la tierra de Siria y Palestina, a fin de completar su dominio férreo y absoluto sobre todo el Oriente Medio, y por mucho tiempo no lo conseguirá, hasta que al fin Jehová Dios, en pleno uso de su infalible justicia, entrega la parte norte de Israel, Samaria, a los asirios por su infidelidad religiosa en el 740 a.C. Aquello impulsará a Asiria a intentar conquistar la parte sur de Israel, Judá, pero no lo conseguirá debido a la intervención divina por causa de su piadoso rey Ezequías y de la promesa solemne de Jehová de proteger a su pueblo mientras éste le fuera fiel. Entretanto, la brutalidad sanguinaria de Asiria, manipulada por Satanás para doblegar a los pueblos de la región e intentar destruir al pueblo de Dios, finaliza cuando cuatro naciones poderosas se alían para derrotarla: Babilonia, Media, Persia y Escitia. Los aliados aprovechan la caótica situación de extrema violencia que atraviesa Nínive, capital del imperio asirio, para rodearla y destruirla en el 632 a.C., lo que supone el fin de Asiria. De entre los cuatro aliados, Babilonia es la que más beneficiada sale con respecto a la repartición de los territorios de la derrotada Asiria, lo que la aventaja para ascender a la supremacía mundial. Siendo ya potencia bajo el reinado de Nabucodonosor II, Jehová usará a este monarca para entregarle en su mano a Judá, cuya capital, Jerusalén, es destruida en el 607 a.C., por causa de la corrupción religiosa, moral y política que experimentó la nación en sus últimos decenios. Un resto de judíos es llevado cautivo a la ciudad de Babilonia, donde permanecerán 70 años, tiempo que será aprovechado por Media y Persia para reorganizarse, fortalecerse y unificarse por primera vez en su historia, como un solo pueblo bajo un solo caudillo, Ciro II. Medo-Persia unificada tendrá la fortaleza necesaria para encarar a Babilonia en su lucha por el dominio del Oriente Medio. Esto lo conseguirá Ciro II cuando por fin logra conquistar la ciudad de Babilonia en 539 a.C., poniendo fin a este imperio y liberando a sus pueblos cautivos, entre ellos los judíos, quienes a través de numerosos reyes medo-persas lograrán permisos y apoyos necesarios para reconstruir y reedificar tanto Jerusalén como su templo, al mismo tiempo que el resto de judíos que sobrevivían por entonces repoblaban la desolada Judá. Personajes sobresalientes
como Esdras y Nehemías, serán protagonistas en esta épica historia llena de coraje, fe, sacrificio, abnegación y sobre todo gran amor por Jehová y su adoración pura para efectuar incansables esfuerzos en su favor. Mientras tanto, Medo-Persia se engrandecerá, se fortalecerá y se expandirá a tal grado que se convertirá en el mayor imperio que el mundo antiguo jamás vio hasta entonces. Pero con el pasar de los siglos, Medo-Persia irá sucumbiendo progresivamente a la corrupción política y militar, la ambición descontrolada de sus reyes, las revueltas y los desórdenes internos de sus pueblos sometidos, lo que irá debilitándola hasta el punto de hacerla vulnerable ante un enemigo que tiempo antes parecía inofensivo, pero que aprovechó para fortalecerse poco a poco a medida que Medo-Persia se debilitaba, y ese era Grecia. Entonces se levantará por primera vez en su historia un rey, que al tiempo de su subida al trono tenía a todas las ciudades-estado griegas unificadas bajo su poder, y aprovechará esta singular ventaja para dirigir todo su poderío militar en embestir contra la decadente Medo-Persia y conquistarla hasta su absoluta derrota. Este rey era Alejandro Magno y logró hacer realidad sus ambiciones de gloria gracias a su infatigable persistencia y a su creencia ciega de que era un dios destinado a llevar a Grecia a la supremacía mundial. Sus conquistas forjaron el imperio más extenso que hasta entonces el mundo jamás conoció. Superaba incluso en extensión los dominios de la derrotada Medo-Persia. Pero dicha gloria fue efímera, pues al poco tiempo tras su muerte, 4 de sus generales militares más importantes terminaron por dividir el gran imperio en 4 reinos de menor tamaño y poder, de los cuales 2 de ellos dominarán la geopolítica internacional del Oriente Medio, Siria seleucida y Egipto tolemaico. Ambas subyugarán paralelamente a Judá hasta que al fin el emergente imperio romano terminará por absorberlas. En toda esta historia podremos observar cómo la descendencia de Zabus irá adquiriendo progresivamente el dominio sobre la élite del pueblo persa, y con la unificación de Media y Persia bajo su rey Ciro II, descendiente de Zabus, esta estirpe jafética logrará forjar el mayor imperio conocido en su época, el cual Jehová Dios usará para que su pueblo, los judíos, logren repoblar Judá y reconstruir Jerusalén a fin de que éste se halle asentado para cuando en los siglos venideros él enviase a su Hijo Jesucristo a la tierra. Un descendiente de Ciro II, Asur-Jerjes, será usado por Jehová, por causa de su fe en él, para convertirse en prosélito judío y terminará viviendo en Jerusalén. Olimpio, su hijo, no sirvió a Jehová con corazón completo, pues al final de su vida terminó adorando a dioses griegos, y Alejandro su nieto y Herodión su bisnieto se volvieron fariseos y por eso no fueron del agrado de Jehová. Pero un cambio radical ocurrirá en Ligio, el hijo de Herodión, también en su hermana, por causa de su devota madre, quien les inculcó a ambos un amor profundo por las sagradas escrituras. Esto convertirá a ambos gemelos en sinceros adoradores de Jehová. Él los recompensará de forma sobresaliente. Serán antepasados del Mesías, Cristo nuestro Señor. Esta emocionante historia, narrada a través de los siglos que vieron surgir y desplomarse poderosos imperios, detalla la estirpe jafética que Dios usó en favor de su pueblo a medida que sus miembros fueron mostrando disposición noble y humilde para servir a sus propósitos, aunque a veces no fueran conscientes de ello. No todos fueron humildes. Algunos, como Alejandro y Herodión, eran ambiciosos y materialistas, y usaban la religión como medio para lucrarse, aunque conocían la verdad con exactitud.
Otros, como Zabus y Ciro II, ignoraban la verdad, pero actuaron conforme a ella, motivados por el Espíritu Santo de Dios, conforme los guiaba a cumplir su divina voluntad. Y otros, como Ligio y Filipo, conocieron la verdad y actuaron en sinceridad conforme a ella. Todo esto y mucho más se relata en este libro, en el que una vez más las obras de Satanás pugnarán contra las de Jehová a fin de frustrar su propósito. Pero como veremos, Jehová siempre vencerá para la gloria de su propósito eterno.